Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de nuestro noticiero. El día de hoy nos encontramos aquí en una zona verde para contemplar un poquito más de la naturaleza y hacer mención a una política que queremos hablar. El día de hoy abordaremos una política ambiental en Colombia como lo es la Política Nacional de Cambio Climático. Esta política surge como una estrategia integral que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar al país a los efectos del cambio climático. La política en mención es esencial para enfrentar los desafíos globales que implican el cambio climático y así garantizar un futuro sostenible para las presentes y futuras generaciones. Debido a la necesidad de coordinar las acciones para hacer frente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y así como definir medidas para contrarrestar sus impactos sobre la población y actividades humanas, esta política se derivó en la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992, ratificada por Colombia mediante la Ley 164 de 1994. Al mencionar sobre la contextualización de la política, se pudo determinar que la comunidad científica internacional concuerda que el calentamiento global que se observa desde 1750 es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por distintas actividades humanas y coinciden que dicho cambio es ocasionado o ha ocasionado impactos en sistemas humanos y naturales en todo el mundo. Es de aclarar que desde la era industrial la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado 1 grado centígrado, pero de continuar con la tendencia de emisiones actuales, la temperatura global aumentará más de 4 grados centígrados y consecuentemente se incrementarán las probabilidades de impactos climáticos severos e irreversibles como la pérdida de ecosistemas, inseguridad alimentaria, inundaciones, entre otras cosas que puedan ocurrir. Mencionando un poquito más sobre el objetivo de esta política, hay que aclarar que el objetivo de la Política Nacional de Cambio Climático es incorporar la gestión de cambio climático en las decisiones tanto públicas como privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, con el fin de que se pueda reducir los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera. La aspiración para el largo plazo y a la que contribuye este objetivo general es lograr que el país sea carbón neutral. Para ello se ha definido algunos objetivos tanto a corto, a mediano y largo plazo. Los objetivos a corto plazo, que es del 2022 al 2026, se tiene que es desarrollar instrumentos de planificación adecuados y generar la capacidad institucional necesaria para la implementación de la política y la gestión del cambio climático. También se tienen algunos objetivos a mediano plazo que va alrededor del 2031 y también se tiene el objetivo a largo plazo que es al 2050, que se tiene alcanzar la neutralidad de carbono para dicho año y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con las metas propuestas. Para ampliar esta noticia vamos a ir con nuestro corresponsal Danilo, que nos tiene más información sobre esta política. Danilo, adelante. Hola Alex, muchas gracias. Y te cuento entonces que respecto al tema de la administración y la gestión de la Política Nacional de Cambio Climático, podemos observar que el gobierno colombiano tiene, o esa política mejor, tiene cuatro vertientes, 4 conceptos fundamentales, con cada una de las cuales se tienen líneas de acción particulares. Cabe resaltar entonces que en cuanto a este tema de la administración, en la ejecución y las acciones de las mismas van en parte transversal por todos los ministerios, las alcaldías, gobernaciones junto con los planes de desarrollo, tanto nacional como departamental y municipal. En ese respecto entonces, básicamente las 4 líneas de acción son las siguientes. La primera tiene que ver con el sector rural y el manejo responsable de los recursos del mismo. Tiene que ver entonces con las mejores prácticas en todo el tema agropecuario y pesquero,
para, digamos, estar preparados en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el aumento del nivel del mar y demás. Básicamente los ministerios que van a estar pendientes de esto va a ser el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que van a estar pendientes junto con los campesinos de implementar estas prácticas pertinentes para poder mejorar este sector. La segunda línea de acción ya lo vimos en el sector rural, ahora viene el sector urbano, en el que aún son muchos más ministerios que van a estar pendientes, porque vamos a tener temas, por ejemplo, de alcantarillado, de vivienda, de infraestructura, de transporte en general. Entonces el Ministerio de Vivienda, de Transporte, de Ambiente, van a trabajar conjuntamente para poder transformar todas estas políticas en acciones verdaderas que puedan mejorar en temas de, digamos, si hay un aumento del nivel del mar en algunos años, podamos estar preparadas, las ciudades puedan estar preparadas para hacer frente a eso. La tercera de estas va a estar relacionada con la industria minero-energética, en el que básicamente el Ministerio de Minas va a estar muy involucrado junto con el Ministerio de Ambiente en todo lo que tiene que ver con la mejora de energías renovables, con todo lo que tiene que ver con la producción e implementación de las mismas en las industrias del país. Y por último, lo que tiene que ver con los sistemas de preservación y conservación ecológicas de Colombia, en el que el Ministerio de Ambiente va a tomar el liderazgo de las mismas con el fin de poder preservar todo, tanto los bosques como todas las zonas pertinentes que generan oxígeno y que pueden beneficiar a la población. Ahora, eso es lo que tiene que ver con la administración. Ahora podemos ver cuáles son los resultados esperados de esta política, que tienen que ver los previos, los que se esperan con la ejecución de esta política. Entre ellos, entonces, el gobierno se planteó un objetivo a 2030, con la Agenda 2030, de que los gases de efecto invernadero bajaran un 51%. Estamos hablando de 164.9 millones de toneladas de CO2, la reducción de las mismas. Entonces, básicamente tienen tres soluciones que fueron las que plantearon. La primera de ellas, como lo vamos a ver en pantalla ahora mismo, tiene que ver con la preservación y conservación de los bosques, entre los cuales más o menos la mitigación es de 54 millones, alrededor de 54 millones de toneladas de CO2, en las cuales se va a bajar alrededor de un 36% de la meta estipulada. El segundo de ellos es la restauración de los bosques de los mismos, más o menos con una mitigación de 16 millones de toneladas de CO2. Esto alrededor, más o menos, hay una participación de alrededor de 11% de la meta nacional. Y por último, lo que tiene que ver con la implementación en los cultivos silvopastoriles, todo lo que tiene que ver con ganadería, en la que se puedan plantar árboles, y todo esto más o menos tiene una mitigación de 11 millones que tiene que ver con el 7% de la meta nacional. Como lo vamos a ver en pantalla ahora mismo, vamos a tener el mapa de Colombia y vamos a estar viendo que en el norte del país, más o menos, y en la zona andina, es donde se van a ver los cambios más grandes, digamos, en cuanto a temas de mitigación con estas soluciones a nivel general. Porque ahí está concentrado no solamente prácticamente el 90% de la población del país, sino también todo el tema industrial, el tema de vivienda, claramente, y por eso ahí es donde van a ver todos los efectos. Por último, vamos a tener los resultados obtenidos hasta el momento. Hay que hacerle una claridad, Alex, y es que a nivel de datos generales, datos oficiales, no se cuenta ahora mismo, porque a nivel ambiental, digamos que los datos, las metas eran más a 2030, pero los datos actuales, como lo vamos a ver en pantalla, tenemos una gráfica que tiene una tendencia al alza. En la gráfica que estamos viendo en pantalla, desde el 2010, en la última década, del 2010 más o menos al 2021, que son los últimos datos actualizados de forma oficial, estamos viendo que hay una tendencia al alza, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con millones de toneladas producidas por el país. No obstante, la Política Nacional de Cambio Climático se estipuló en 2017, en 2018 y 2019 hay un aumento, cierto aumento, pero empieza a reducirse en los últimos 2 años, bajando en la barrera de los 80 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, y se prevé mejor que a 2030 toda esa misma tendencia que se ha visto en los últimos 2 años empiece a disminuir. Más o menos esos son los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Sigan ustedes en Estudio Alex. Muchas gracias, Danilo, por ese reporte. Ahora, para seguir analizando esta política, nuestro corresponsal Jaime nos tiene más detalles. Jaime, adelante. Así es, Alex. Este es un buen momento para hacer un balance sobre la Política Nacional de Cambio Climático. Importante tener presente, esta política es de carácter estatal, no gubernamental, que conlleva que independientemente del gobierno de turno, esta de implementarse. El balance hasta este momento, que nos permite concluir, un balance que se puede resumir en terreno positivo. Principalmente porque, como vemos en la siguiente gráfica, hemos encontrado que las emisiones
de gases de efecto invernadero en comparación al 2018 contra 2020 ha disminuido importantemente, cerca del 33%, principalmente impulsado por la industria. Esto que nos refleja que las políticas enlazadas con el sector privado han funcionado. Pero ojo, por otro lado, este mismo indicador en los hogares, por el contrario, aumenta, algo que nos lleva a que claramente hay que educar más a la población. Falta nuevo diseño, nueva actualización de las estrategias que implementa esta política. Por otro lado, ¿qué concluimos con este tema? Uno, es una política que ha fortalecido el marco jurídico a nivel ambiental en Colombia. Hace décadas Colombia no contaba con un instrumento normativo tan importante como este y claro para cumplir con las metas a nivel global. Segundo, es importante tener en cuenta que el sector privado ha jugado un rol fundamental con base a los datos obtenidos de las fuentes oficiales. Y tercero, podemos concluir que finalmente esa política lleva un gran avance, pero que finalmente falta mucho camino por recorrer derivado a la demanda de recursos financieros. Bueno, finalmente, ¿qué podemos recomendar con respecto a esta política? Hace falta mayor educación ambiental, principalmente en la población, esto siendo los principales gestores del tema de gases de efecto invernadero. Y finalmente, hace necesario un tema que es bastante importante, realizar estrategias con el sector privado para poder finalmente implementar más a grosso modo este tema de la política nacional contra el cambio climático. No siendo más, Alex, sigamos en estudio. Muchas gracias, Jaime, por su informe. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por preferirnos. Feliz día.